en El Mostrador Podcast remecemos la actualidad junto a Fran Castillo y un equipo de atrevidos panelistas. Juntos y revueltos, la conversación política que quieres escuchar. En El Mostrador Podcast, el poder de la independencia. ¿Cómo están? Muy buenos días. Esta mañana del jueves 21 de marzo ya comenzamos un nuevo programa aquí en Juntos y Revueltos. Espero que también estén comenzando muy bien su día jueves. Vamos a seguir comentando todas las repercusiones y los análisis derivados de la prisión preventiva del ex general director de la PDI, Sergio Muñoz. Precisamente ayer en la noche del Ministerio del Interior se informó que el presidente de la República decidió nombrar a Eduardo Serna como el nuevo director general de la PDI, una persona que lleva 35 años en la institución, quien hasta ayer también se desempeñaba como subdirector de Administración Logística y Administración de la Policía Civil, pasó a formar parte del alto mando del año 2020 y así vamos conociendo más antecedentes de este nuevo director general de la Policía de Investigaciones que viene a asumir un mando en un periodo no poco complejo para las instituciones policiales de nuestro país. Vamos a estar profundizando sobre eso, los dichos del gobierno y también qué está pasando en el Senado y las repercusiones con el quiebre del acuerdo administrativo que todavía está dejando bastantes heridas en las relaciones, no solamente en el Congreso, sino que también en proyección electoral. Y todo esto lo vamos a desglosar, por supuesto, con las panelistas que me acompañan cada jueves. Las pasamos a ver en pantalla inmediatamente a Marta Lagos, directora de Latino Barómetro y fundadora de Moitile. ¿Cómo estás, Marta? Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes. Y también ya vemos en pantalla a Clarisa Hardy, ex ministra de Planificación, psicóloga y antropóloga. ¿Cómo estás, Clarisa? ¿Cómo va la salud? ¿Te recuperaste bien? Totalmente recuperada. Muy buenos días. Ay, qué bueno, me alegro mucho. Lista entonces para comenzar con el análisis de hoy. Yo ya puse sobre la mesa algunos temas, así que les paso inmediatamente la palabra. Agregar también lo curioso que ha sido esta ola de declaraciones que generaron los dichos de la ministra Camila Vallejo cuando hizo una vocería luego de conocerse la prisión preventiva de Sergio Muñoz, donde señalaba que se han revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata, una red que se habría posiblemente organizado para entorpecer las labores investigativas, etcétera, etcétera. Cuestiones que parecen bastante evidentes de deducir a partir de todo lo que fue la formalización, pero lo que generó ruido fue la respuesta o la intervención del fiscal nacional Ángel Valencia, quien invitó a la ministra a entregar los antecedentes si es que así los tenía, y también, en consecuencia de eso, bastantes críticas por parte del oficialismo se llevaron las declaraciones del fiscal nacional. Como ven también esa ola de cadena de repercusiones, declaraciones cruzadas que surgen a partir de toda la complejidad de este caso, audios y los derivados con la prisión preventiva de Sergio Muñoz. ¿Cómo has visto el panorama durante la semana? Clarisa, arranquemos contigo. Yo me atrevería a decir que la palabra que caracteriza todo esto que tú acabas de señalarnos es desmesura. ¿Ah? Digamos, lo que la ministra Vallejo hizo fue prácticamente describir lo que los audios dicen, lo que la información que fue divulgada previamente, además por los medios, mostraban. Es decir, que hay una red, es evidente. Es decir, que hay más de una persona involucrada, que hay información sobre casos que estaban en aquel momento judiciales que involucraban autoridades del momento y que obviamente él reclutaba información para casos que además él no representaba, era todo evidente. Es obvio que la ministra Vallejo no hizo un juicio legal, no, ella dice que todo hay indicios, pero es más. Yo creo que, por eso digo desmesura, creo que el fiscal debiera haber guardado silencio, seguir adelante con la tarea que tienen ahora por delante, porque comentábamos fuera del programa recién con Marta, esta es una fracción pequeñita de los audios y las grabaciones que aparecieron de la incautación del aparato celular. Claro, la punta del iceberg de todo, probablemente. ¿Cómo? La punta del iceberg, probablemente, de todo. Es decir, esto, lo que puede aparecer es lo que, por eso digo la desmesura, la palabra, lo que indicaría es mucha prudencia de parte de las instituciones en este periodo, porque lo que puede aparecer es muy grande. Es decir,
es improbable que sea irrelevante el 98% de la información restante, porque de eso se trata. Claro. Prácticamente la totalidad de la información no se la conoce. Desconocemos todas las ramificaciones que esto pueda tener. Y la ministra, es más, fue muy prudente, porque dijo, hasta ahora los involucrados tienen que ver con las fuerzas opositoras. Es decir, no se descarta nada. Y creo que sinceró y abrió una, más que duda, una evidencia que todos los que estamos siendo espectadores de la información que apareció filtrado previamente por los medios de comunicación y posteriormente ahora ya en manos de la justicia, es de suma gravedad. Ustedes se dan cuenta, llevamos cuánto discutiendo en estos programas y en los medios de comunicación sobre los dos elementos centrales que hoy día sacuden a la política y a la sociedad chilena, que son la desconfianza y la inseguridad. Y si algo mina las confianzas, tiene que ver con que quienes debieran asegurarnos la seguridad son los que infringen legalmente sus funciones y sus deberes. Es decir, es la sensación de exposición y de inseguridad pública más grande. Y eso genera, y esto en medio de una política pública exigida, enorme, como la que tiene hoy en día este gobierno en materia de seguridad, como la que lleva adelante la ministra del Interior, el subsecretario, en general, todo lo que se está discutiendo en esta materia, está todo puesto hoy día en el tapete de la ciudadanía con alta desconfianza. Y por lo tanto esto es de una gravedad enorme, enorme. Yo sé que me voy a anticipar y me voy a quedar acá, pero esto no es ajeno a lo que está ocurriendo también en el Senado. Esto tiene que ver con un problema de, cuando se habla de red de corrupción, se está hablando cuando se corroen las bases del Estado de Derecho en las instituciones públicas. Y por lo tanto, aquellas que les dan certeza a los ciudadanos de que están resguardados ellos en sus derechos. Por eso es de la mayor importancia la prudencia con la que las instituciones, particularmente en este caso la Fiscalía, operen. Hoy día titulamos en el mostrador el silencio de la derecha ante el tráfico de secretos de Hermosilla, a propósito de que uno de los primeros vinculados dentro de estas filtraciones de información que entrega el exdirector de PDI es precisamente el exministro del Interior, Andrés Chadwick, y no han habido mayores pronunciamientos al respecto por parte de Chile Vamos, por lo menos. ¿Cómo ves también esas repercusiones en el ámbito más político? ¿Cómo has visto las reacciones también, Marta? Mira, la verdad es que lo que ha sucedido en la última semana es devastador. Es como una orgía destructiva, ¿no? El sistema político se sumergió en una orgía destructiva por distintos flancos. Por una parte, ¿no es cierto?, el tema de la corrupción eh, con la renuncia o expulsión del director de la PDI, y por otra parte, la debacle del Senado. La debacle del Senado no es casualidad. Hay un error garrafal por parte de uno de los partidos del oficialismo que no hace su tarea como corresponde, se atrasa, se pelean, disputan y, por supuesto, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no es cierto? La derecha aprovecha ese desorden para quedarse con la presidencia del Senado. Entonces, me parece que eso ya es autodestructivo total. Y por el otro lado está el tema de la corrupción. Yo creo que este país es mucho más corrupto de lo que se sabe que es. Y este caso ¿no es cierto?, de Hermosilla y todos los tentáculos que estamos empezando a conocer sobre lo que él hacía, creo que no deben ser únicos. No creo que un solo abogado en Santiago haga eso. Este es el primer caso que conocemos. Entonces me parece que sería muy extraño que esto fuera la única vez, con la única persona, con la única... yo creo que esto abarca mucho más. Esta sociedad es mucho más corrupta de lo que aparenta ser. Y creo que la élite fracasa.
estrepitosamente, no solo la élite política, como se prueba en el caso del Senado, ¿no es cierto?, sino que de una manera autodestructiva, sin tener una visión, una proyección de lo que sus propios errores podían producir, y le dan la oportunidad a la derecha de meter baza, ¿ah? Y después le echan la culpa a la derecha. Por supuesto que la derecha es un actor, pero en realidad el punto de partida equivocado lo produce un partido de gobierno, ¿no? Al no ponerse de acuerdo a tiempo para que las cosas sucedieran tranquilamente. Y por el otro lado, ¿no es cierto?, tenemos esta involucramiento de personajes de primer nivel de la política. Porque aquí no se trata de que el señor Hermosilla le haya pasado información a un concejal de alguna municipalidad, no, estamos hablando de gente que estaba en el gobierno. Y él se hacía pasar por, no sé si era, pero por lo menos se decía que era el abogado del presidente. Entonces, me disculpan, sí, en este momento aparece la derecha brutalmente teñida con esta ola de corrupción, y el silencio de la derecha en estos 3 días da cuenta, ¿no es cierto?, de que a mi modo de ver, ¿no es cierto?, debe haber mucha más gente involucrada. La gente que no está hablando es porque no puede hablar, porque algo tienen escondido que no quieren que descubran y por lo tanto no se quieren involucrar. Eso es lo que suele suceder. Pero también debe haber lo mismo en el lado de la izquierda. Yo no puedo creer que aquí hay una muralla china donde la corrupción pare en el lado de la derecha y no hay nada en el lado de la izquierda. Me disculpan, pero me parece que eso parece poco plausible. Y a lo mejor esto está sucediendo hace mucho tiempo y nosotros nos venimos recién enterando. Me da la impresión de que en el último tiempo digamos, los medios digitales, la mayor transparencia que hay, permiten conocer los casos de corrupción. Eso no significa que la corrupción haya empezado ahora. Esto es a lo mejor la visualización de una corrupción que ha existido siempre. Y yo creo que eso es lo más espeluznante, lo que da más susto, el habernos creído que éramos una sociedad proba, cuando en realidad había demasiada corrupción y nosotros estábamos ciegos al respecto. Me parece que el shock que se produce por el escándalo, ¿no es cierto?, del director de la PDI es ese, ¿no? Es el finalmente darse cuenta que vivimos en un país que es distinto a lo que creíamos que era. Esto es una orgía destructiva del sistema político, que yo creo que donde la crisis de la política topa fondo, y lo que requiere aquí es, como después de toda orgía, desintoxicarse, eh, descansar un poco y amanecer lúcidos para poder retomar el futuro. No se puede seguir funcionando políticamente sin que todas estas personas, ¿no es cierto?, no los involucrados, sino que el resto del sistema, ¿no es cierto?, se sienten en una mesa y digan, bueno, ¿cómo seguimos? El cómo seguimos es indispensable, se vuelve por minutos más urgente, y de alguna manera va a determinar lo que pasa en el futuro. Sí, Me parece que abre la puerta al populismo, tiene una serie de consecuencias negativas y fatales para el sistema político. a propósito de esta orgía destructiva, bueno, hemos venido comentando desde que estalló el caso Audio el año pasado que probablemente hay mucha gente que no ha podido dormir tranquila desde ese minuto, y con el tema de la prisión preventiva y lo que estalló, el tema de las filtraciones del exdirector de la PDI, deben estar mucho más nerviosos a propósito de la pulcra investigación que está llevando adelante el Ministerio Público, que está haciendo un trabajo chino a propósito de la revisión de todos los antecedentes que están emanando del celular del señor Hermosilla. Clarisa, ¿cómo ves el ámbito
político que preguntaba en un principio a Marta a propósito de las reacciones que ha tenido, o las no reacciones que ha tenido la derecha hasta ahora. La única respuesta que ha existido del Parlamento, en términos claros, es crear una comisión investigadora más y empezar a citar gente, pero sabemos que esas comisiones investigadoras, en términos de vinculancia o de impacto, no tienen. Ya vimos lo que pasó con la comisión investigadora del caso Fundaciones, ¿no? ¿Cómo proyectas también ese ámbito? Lo primero que yo diría es que ojalá el Congreso, para los parlamentarios, particularmente los senadores, que se había levantado este manto de que, a diferencia de la Cámara de Diputados, que es una olla hirviendo, el Senado ha sido siempre la Cámara racional, negociadora, dialogante, que piensa de Estado y sale adelante. Y el Senado está afectado por los mismos problemas estamos viendo que vive el conjunto, iba a decir, no es el conjunto de las élites políticas. Yo tengo la impresión de que se produce la ceguera del internado. ¿Ah? Los que viven como en su propia cápsula, Encapsulados, viven en claro. la temperatura interna, no tiene más luz natural que las luces y los focos que están prendidas permanentemente ahí, y terminan por convertir sus problemas internos en los problemas de la política, disociándose y distanciándose de lo que está ocurriendo. Esto es paradójico, porque cada uno de los parlamentarios se debe a sus electores que están en los territorios, y ahí están pasando otras cosas. ¿Por qué lo digo? Porque no solo está esto de cuánta parálisis se estará provocando en quienes saben que eventualmente podrían aparecer como uno de los que está dentro de los mensajes, sino porque fíjense los lenguajes. Marta lo anticipó. ¿Qué es lo que rodeó todo lo que ocurrió en el incumplimiento de este acuerdo administrativo? Para que los que nos ven y escuchan sepan, había un acuerdo de alternancia de gobernabilidad en la testera del Senado precisamente para permitir que no fueran mayorías y minorías, sino fuera la racionalidad la que permitiera dar cuenta de los debates que se dan en el Senado. Y se decidió romper. Pero hay muchos antecedentes para que eso ocurra. Es decir, como dice Marta, tienes un partido que durante todo el verano estuvo peleando quién iba a ocupar el cupo. Es decir, la gente presenció no el debate sobre el rol del Senado y de la testera del Senado, sino quién se sienta dónde. Eso fue. Pero lo peor es que esta fue una disputa primero interna en un partido. Después vienen las descalificaciones, como diciendo, todo esto se derrumba porque hay una senadora que quiere un cupito, un cupito, es decir, una cosita chica, quiere un asiento en la Comisión de Hacienda. Ya a esta altura la población, ¿se imaginan cuánto erosionada está la imagen del Senado? Si además ahora la imagen, es que la imagen que hay es que las comisiones son cupitos, no son lugares donde se debaten temas de fondo y en que quienes ocupan la testera tienen responsabilidades en la materia. Esos son cupitos, espacios que yo le doy para que hay una manera antropofágica en que la política está contribuyendo curiosamente a la antipolítica. Yo soy una señora de muchos años y viví la historia en que hubo que reconstituir la legitimidad de la política destruida por una premeditada estrategia de la dictadura de demoler la política y los instrumentos de la política, los partidos, etc. Y hubo que construir, no solo reconstruir las instituciones democráticas, sino volver a recuperar frente a la ciudadanía la legitimidad, el sentido, la necesidad de la política y sus instrumentos. Y hoy día, a pocos años de aquello, estamos viendo que la antipolítica no está representada por un movimiento antipolítico. No es que los independientes le decidieron dar la guerra a la política, es que la política le abrió la guerra a la propia política. Y entonces lo que está ocurriendo hoy día en el Senado, ustedes me perdonarán, yo le encuentro toda la razón al ministro Álvaro Elizalde y a la presidenta del Partido Socialista cuando dicen que lo más grave es que aquí se ha incumplido un compromiso. Y es cierto, has roto reglas de juego que la política se da. Pero por favor, la ciudadanía está viendo
que la ruptura de los compromisos, pues si el jefe de la PDI le traslada información que es propia de la justicia, se la traslada a un abogado que es parte o que va a transmitir la información a quienes van a ser enjuiciados, es que, perdónenme, es que hace mucho rato de que estamos cometiendo problemas de esta naturaleza. Y creo que las repercusiones políticas son graves en el siguiente sentido, en que esta suerte de polarización que estaba metida en el sistema político y no en la ciudadanía, tenemos una encuesta muy reciente que muestra que también hoy día está calando también en la sociedad. Es decir, esto que la propia política ha construido de sí misma termina por impactar el juicio, obviamente, la opinión y la conducta de los ciudadanos respecto de la política. Y esto augura, yo espero equivocarme, porque creo que aquí está el destino del país jugándose. Esto augura además lo que pueden ser las discusiones próximas en dos materias vitales en la actual circunstancia del país, que son la pendiente reforma tributaria y la reforma de pensiones. Es en cadena, esa cadena es la que más me preocupa. El que los temas de fondo se vean contaminados y que esto sea parte de una guerrilla que, por cierto, se da en el escenario de las elecciones municipales este año y de gobernadores y presidenciales y de parlamentarias al siguiente. Y por lo tanto, esto augura un camino en donde se acaban visiones de país, proyectos, y lo que está es la contaminación de un sistema político acorralado, fragmentado, que defiende sus lugares y ahora los tiene que defender electoralmente en sus territorios. Es un mal escenario, pero yo con esto termino, basta, para cederte la palabra. Yo creo que hay que buscar voces sensatas. A mí me gustó mucho la entrevista que se le hizo ayer a Duche, a un experto en materia de seguridad, y él dice, Mauricio Duque, señores, sí. retomemos la senda de lo que se abandonó. Aquí hay indicios claros de que este es un país que tiene instituciones. Después de todo, este señor cometió un delito, sale a la luz pública, se va en prisión preventiva y sigue el juicio. Y vamos a seguir viendo el desfile de las denuncias que haya que haber y tenemos que confiar que denuncia que efectivamente encuentra a los culpables y les hace el juicio que corresponde. Y metámonos en serio a las reformas de las policías. No solo por el estallido, Tema porque dejado fue de un lado, por lo problema demás. que llevábamos muchos años sabiendo que no hay controles, que no hay regulaciones. Si venían desfalcos en Carabineros hace muchos años, ya sabíamos que los controles fallaban y que toda esta información que debiera ser clasificada no es clasificada y no es reservada. Y por lo tanto dotemos a las instituciones de los instrumentos que permita que la hagan la menos corruptible posible. Porque la corrupción va a haber, la tentación siempre va a existir, lo que tenemos que tener son instituciones con las salvaguardas, los contrapesos, los resguardos para que estas cosas no ocurran. Y miremos de esta manera y pidámosles al sistema político que ponga el foco ahí, no en sus problemas internos, que los ponga allí donde realmente se juega la vida de las instituciones y por lo tanto del país. Bueno, y ahí entra la pregunta del cómo recomponerse de los efectos radiactivos de todo esto. A propósito de otro de los titulares del mostrador y lo que está pasando en el Senado, los efectos radiactivos en relación a los casos de corrupción, tráfico de influencia que estamos viendo, los efectos radiactivos de la descomposición de las relaciones en la Cámara Alta, cómo comenzar a proyectar una recomposición de cara a la ciudadanía pensando que se viene en tiempos electorales, ¿no? Marta. Mira, a ver, yo creo que aquí se ha instalado esta política eh, del yo primero, ¿no es cierto? O yo, donde cada actor político eh, maximiza su poder o intenta maximizar su poder sin importar las consecuencias en la colectividad a la que pertenece. Eso es lo que pasó en el Senado, es decir, el PPD no se puso de acuerdo en quién era el que tenía que ocupar la testera del Senado. La senadora Rincón le dio una pataleta porque no la dejaron entrar a la Comisión de Hacienda, y la suma de los acontecimientos entre el desorden del PPD
y la pataleta de la Jimena Rincón terminaron por crear las condiciones para que se rompiera la mesa del Senado. Es decir, prima las ambiciones personales de la gente, ¿ya? Que no son solamente los mencionados, sino que por encima de las colectividades y de los acuerdos. Esa maximización de lo personal, de yo, es lo que tiene a la política en el piso y lo que nos puede llevar en la elección presidencial del año 25, ¿no es cierto?, a elegir a un señor que esté completamente afuera de la política y que sea un populista. Porque la patada que le van a dar los electores, no solo en la elección de alcalde, sino que también en la parlamentaria y en la presidencial, va a ser a la política tradicional, es decir, a todos aquellos que pertenecen a lo que hoy día se llama partidos políticos, que cada día están más débiles, cada día están, digamos, más deslegitimados. Lo absolutamente espeluznante es que los partidos como instituciones no reaccionan frente a esta situación. O sea, tenemos partidos políticos que tienen 4% de confianza y un Senado con un 10% de confianza. Es decir, no existe la confianza en el Senado. No existía la confianza en el Senado antes del incidente de, que sucedió esta semana. Por lo tanto, no se puede esperar que la confianza siga bajando, porque ha dejado de existir la confianza en el Parlamento. ¿Y por qué? Bueno, la Clarisa lo mencionaba. Porque resulta que tenemos leyes que llevan 10 años, 8 años, 7 años, 11 años, ¿no es cierto?, que tienen relación con la seguridad, con la corrupción. Por ejemplo, también la ley, ¿no es cierto?, sobre los incendios digamos, Que tuvo que pasar una catástrofe invasión para que se reactivara. invasión inmobiliaria que se produce después de los incendios. Todas esas leyes están paradas en el Parlamento. ¿Y cómo puede ser posible explicarle a un chileno, ¿no es cierto?, de que llevan 10 años esperando para aprobar una ley en que en la declarativa todos dicen que se necesita? Entonces me parece que la falla del Parlamento es más que evidente, ¿ah? Aquí se requiere, por eso decía, ¿no es cierto?, después de esta orgía destructiva, eh, eh, hay que desintoxicarse, hay que desintoxicar la política de este excesivo individualismo y volver al sentido del bien común, al sentido de lo colectivo. O sea, si no empezamos a maximizar el bien común, es decir, lo que le interesa a la mayoría, y seguimos en la política maximizando el interés personal o el interés particular, no vamos a salir de este hoyo. Aquí se requiere un gran acuerdo nacional para saber cómo seguimos adelante. Yo ni siquiera diría que aquí está en juego la reforma de pensiones o la reforma tributaria, que lo está. El problema es que aquí está en juego la totalidad de lo que viene por delante. ¿Qué vamos a maximizar? Vamos a maximizar aquellas leyes que benefician a los que quieren sacar más votos en la elección A o B. O sea, ¿así va a seguir la política para adelante? ¿O vamos a volver, ¿no es cierto?, por lo menos al ideario de que en la política se maximiza el bien común? Yo creo que esa es la alternativa que tiene el país por delante, en todo ámbito de cosas. Y el que ha fallado aquí ha sido el Parlamento. El Parlamento ha fallado enormemente. Ahora, el Estado ha fallado en su regulación contra la corrupción. Y las leyes contra la corrupción no han sido dictadas. Hay que dictar las leyes contra la corrupción, no solo en Carabineros y en la PDI, pero sin duda también en el actuar, ¿no es cierto?, de lo que es confidencial del Estado y lo que no es confidencial del Estado. La gente tiene desconfianza, la gente no le está contestando al censo porque hay desconfianza del Estado, hay desconfianza de cómo se gastan los impuestos, porque hay escándalos, ¿no es cierto?, de robos en las municipalidades, en fundaciones, etcétera. Pero además de eso están estas grandes corrupciones que significan, eh, eh, digamos, torcer la justicia con información indebida para los que tienen que enfrentarla a través de los abogados. Me parece que si nosotros no hacemos un golpe, ¿no es cierto?, duro después de esta orgía para recuperar la defensa del bien común,
vamos a terminar incluso más profundamente en el piso de lo que ya estamos. Pero ¿es posible eso sin una terapia de shock como lo que pasó en Argentina, por ejemplo? Que se me viene esa pregunta a la cabeza. ¿Cómo recomponer o La cómo...? terapia en Argentina fue la gente la que hizo el shock. Ojo, eso fue lo que pasó en Argentina. En Argentina el hastío contra la política vino por la reacción de la gente. Mm. Y lo que yo estoy diciendo es que en realidad aquí debería ser el propio sistema político el que sea capaz de recomponerse, ¿no es cierto?, de salir de esta borrachera y retomar, ¿no es cierto?, el sentido común. Porque en este momento yo creo que los chilenos no están dispuestos a darle a la política ningún espacio para seguir cometiendo errores y esa reacción puede venir, esa reacción puede venir. Además, ojo, que esto también puede significar, digamos, si lo que se sigue desarrollando sigue perjudicando la imagen de la derecha y sus lugartenientes, ¿no es cierto? Eh, Esto puede significar que no haya alternancia, ¿no es cierto? Y que esta cosa que se dice que después de, como han habido 20 alternancias en América Latina, entonces aquí tiene que tocar alternancia, a lo mejor no va a haber alternancia, lo que vamos a hacer es pasar a una presidencia populista. No hay que Puede ser. descartar. Mm. Yo creo que estos hechos de la última semana nos dejan claramente meter en la ecuación que no hay que descartar que esto incentive que lleguemos a una presidencia populista en el año 25. Clarisa. Eh, Perdón, una interferencia. ¿Ustedes oyen el ruido? Porque estoy en medio de una construcción y oigo muy mal. ¿Ustedes no tienen problema con el ruido? No, yo no lo escucho. Habla Por lo nomás. No se menos no oye estoy nada. interfiriendo con el programa. Sí, sí, sí. No, no, no. A mí me cuesta mucho porque están taladrando encima de mi cabeza, Ah, entonces pero oigo yo no poco. estoy escuchando nada. No, no, no se Yo no filtra. escuché nada. No se filtra. Está bien, bien por ustedes. Eh, es muy poco popular, es decir, lo terrible y lo paradójico es que para salir de esto, tal como dice Marta, tiene que haber una reacción del propio sistema político. El punto es que eso no le hace sentido a la ciudadanía, es parte de las limitaciones, porque una de las evidencias que quedó con el fallido proceso constitucional es que quedó intocado el sistema político. Y así como está, uno lo que augura es una creciente degradación de la política, fruto de las dificultades que tiene. Mire, el mejor ejemplo es lo que ocurrió con el cupito que llaman en la Comisión de Hacienda de Jimena Rincón. ¿Qué decía el acuerdo? Le correspondería a la DC Jimena Rincón. La disputa que se armó es, ¿le corresponde a la DC o le corresponde a Jimena Rincón? En países con sistemas de partidos sólidos, en que sus dirigentes se deben a los partidos, lo que prima es el partido. De hecho, existen lo que se llaman las listas. Uno no vota personas, vota listas. O vota listas dentro de una persona, o vota personas dentro de una lista, pero prima el criterio de la lista. Prima el criterio de que estoy votando por un proyecto político. Y ese proyecto político lo encarna no una persona, un colectivo en un partido que le da responsabilidad a distintos liderazgos para hacer esa tarea política. Bueno, ese tipo de situaciones está hoy día permeando completamente el debate político. La personalización de la política, en donde finalmente cada dirigente es dueño de sus votos, no son de mi partido, son míos. Por lo tanto, esto descarnó a los partidos, los convirtió estrictamente en instrumentos electorales, no programáticos, no de proyectos. A esta altura uno debiera decir qué representan, qué idearios, qué defienden. Y miren lo que ocurrió en Brasil, esto de los que se pasaban de un partido a otro. En Chile se está empezando a producir algo que era inédito: la salida de personas de partidos para armar sus propios movimientos o partidos, que tienen 2 o 3 fases de buenas costumbres para poderlos inscribir en el servicio electoral y buscar firmas.
basada en el liderazgo individual y personal o características de una persona, mujer u hombre, en donde no hay una oferta para la ciudadanía creíble. Y por lo tanto, esta revisión desde eso a cómo revisamos el modelo de representación, cómo le ponemos límite a la representación, es decir, a la caudal electoral para estar en la representación parlamentaria, ponemos un mínimo de un 5% de electores para definir la vigencia de un partido. Eso no existe hoy día. Y entonces tenemos personas que terminan por representarse a sí mismas y por convocar a grupos muy pequeños que bastan esas afiliaciones para asegurar estos llaman los grupos en el Congreso. Es decir, es una revisión a fondo del sistema político. Ahora, debiéramos tener a los partidos dedicados a eso frente a una ciudadanía que no le gustaría para nada que se estén dedicando a aquello que les parece que es accesorio, porque finalmente se han desacreditado los partidos. Pero es fundamental hacerlo. Y la pregunta es qué disposición hay para asumir una reforma política en este periodo, que es lo que realmente Ninguna, vamos a necesitar. Esa fue la gran pregunta Yo después creo del que Una segundo reforma de los fracaso partidos, que los constitucional. demás dicen, y como no hay, esta es como correr mordiéndose la cola, Marta, porque no podemos apelar a la buena voluntad, al sentido de lo colectivo, cuando priman estas otras fuerzas. Ahora tenemos elecciones, no podemos perder las municipales, no podemos perder los gobiernos regionales, ni hablar de las parlamentarias, y entonces nos vamos mordiendo la cola sin abordar el problema de fondo, que es claro, lo que puede, para la estabilidad política y democracia de este país. lo que pueden hacer la diferencia son los votantes eligiendo independientes. Eso es lo que va a ir pasando. Yo creo que la Y elección... esto va a erosionar aún más todo esto. Exactamente. Esto va a erosionar aún más. La elección municipal va a traer consigo, o sea, hoy día hay 100 alcaldes independientes, pueden llegar a 200, dejando a los partidos con una minoría de alcaldes que pertenece al sistema de partidos. Yo creo que los votantes pueden ir vaciando los partidos de esa manera, quitándole poder a los partidos. Y lo mismo puede pasar en el Parlamento. O sea, podríamos tener una situación completamente, digamos, ingobernable, donde en el próximo Parlamento tengamos un número muy alto de representantes de independientes y un número, digamos, no mayoritario de representantes de partidos. Eso hace O de partidos más que chicos también. cualquiera persona que quiera pasar una ley tenga que negociar individualmente con cada uno de los independientes en vez de negociar con las colectividades. O sea, eso hace un gobierno absolutamente ingobernable. Y yo creo que si los partidos, y si no hay alguien que toma la batuta y, digamos, produce un cambio de aquí en los próximos 2 años, el tema de la reforma de pensiones y el tema de la reforma tributaria van a terminar siendo secundarios, porque vamos a entrar en una ingobernabilidad que no va a permitir que el país funcione. Ya estamos en una situación compleja con el nivel de desconfianza que hay, y eso se podría acentuar si no hay una reacción del sistema político. O sea, no solo el bloqueo de la derecha al gobierno Boric, que eso ya se ha venido ejecutando durante estos 2 años, sino que, digamos, el bloqueo a la política. O sea, cuando la política se desarticula, se atomiza y los partidos dejan de funcionar. Los partidos políticos son indispensables para la democracia porque lo que hacen es aglutinar las demandas, ¿no es cierto?, en grupos, de tal manera que esos grupos puedan juntarse, negociar, ponerse de acuerdo y finalmente llegar a una conclusión. Y es lo que no ha estado pasando. A mí me parece que eso es una destrucción de lo que es la política misma, que es lo que estamos evidenciando. Si a eso se le agrega los grados de corrupción, ¿no es cierto?, con estas 7.000 páginas que están investigando en la Fiscalía, tenemos una situación no de crisis de la democracia, sino que tenemos una situación de la crisis de la élite. No podemos salir de este hoyo si no se supera la crisis de la élite. Esta élite tiene que ser capaz de ser mejor de lo que es hoy día. Estamos frente a un conjunto de personas que nos representan malamente nos han representado, puesto que han llegado al punto en que estamos, donde llevan 10, 15 años, 8 años, 9 años
proyectos indispensables en el Congreso que no pasan. Sí, y que resulta además tremendamente paradójico porque todo esto que estamos conversando lo conversamos el año pasado, en el proceso constitucional 1, en el proceso constitucional Exactamente. 2, y estos diagnósticos están más que hechos hace muchísimo rato y pareciera que no avanza en términos reflexivos el comportamiento partidario para avanzar en esa dirección. Porque se maximiza lo personal. Es decir, si uno pudiera decir un punto, ¿no es cierto?, de lo que sucedió en el Senado, fue la actitud de la senadora Gina Rincón, que se dio cuenta que al salirse de la democracia cristiana perdía el cupo en la Comisión de Hacienda y quiso recuperarlo. Y para recuperarlo, logró que la derecha, ¿no es cierto?, rompiera el acuerdo, pasándole los 2 votos que ellos tienen, ¿no es cierto?, a la derecha y haciendo posible que llegara la derecha a la mesa del Senado. Mm. Entonces me parece que eso es el epítome de una autodestrucción, porque eso no es sostenible en el tiempo. El Partido Demócrata no tiene representantes elegidos como demócratas, porque bueno, esto sucedió entre medio de 2 Sí. elecciones. Vamos a ver qué pasa en las elecciones. Vamos a ver si la gente es capaz de distinguir en la numerosa cantidad de partidos que van a competir. Entonces la gente termina eligiendo personas y no partidos, lo que acentúa el individualismo, el yo-yo, ¿no es cierto?, en la política y sigue corroyendo la colectividad que son los partidos. La democracia no funciona sin partidos. Clarisa, para cerrar. Aquí el problema no es el funcionamiento del gobierno, aquí el problema es el funcionamiento del sistema político a través de un sistema de partidos. Bueno, lo que habría que apelar, porque para ponerle una nota un poquito más optimista, este panorama que es sin duda muy Cerremos con optimismo. oscuro. ¿Perdón? Cerremos con optimismo el programa. No, más que con optimismo, con una convocatoria que, digamos, es difícil imaginar que alguien quiera persistir en esta suerte de harakiri colectivo, en donde finalmente los aparentes triunfos inmediatos son la condena de todos en muy breve plazo, mediano plazo. Es decir, esto ha ocurrido en otros países y por lo tanto no es nada que no sepan que puede ocurrir. Y hay partidos que tienen anclaje tradicional en la historia chilena, que tienen vigencia territorial y trayectoria, y tienen una memoria histórica importante conservada. Yo apostaría, curiosamente, a que los partidos tradicionales en ese sentido puedan jugar un papel fundamental en un nuevo pacto con este sentido, con el sentido de una reforma política que permita darle sostenibilidad no solo al proyecto de cada partido, sino a las instituciones políticas, sino van a ser testigos de su propia fracaso. Y bueno, apelemos a la racionalidad de los dirigentes de estos partidos. Yo apuesto a los más tradicionales. Apelemos a la racionalidad, entonces me voy a quedar con eso, a ver si es que tenemos señales de ese tipo de aquí a la próxima semana cuando nos volvamos a encontrar. Está todo avanzando muy rápido, así que quizás qué temas vamos a estar conversando el otro jueves. Claro, ya son las 9:58, nos despedimos. Muchísimas gracias Marta Lagos, Clarisa Hardy, un gustazo como siempre conversar con ustedes. Nos estamos viendo en una semana más, que estén muy bien. Me gusta. Chao, chao. Chao. Yo me despido también de todos y todas quienes se conectaron a nuestras transmisiones mediante todas las redes sociales del Mostrador. Síganse informando como siempre a través del mostrador.cl y nosotros nos encontramos mañana viernes a partir de las 9 de la mañana. Que estén muy bien. Chao, chao. Cerramos por hoy Juntos y Revueltos. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, remecemos la actualidad junto a Fran Castillo y sus atrevidos panelistas. En el Mostrador Podcast, el poder de la independencia.